El silencio de las 2 de la madrugada tiene un sonido particular. No es un silencio pacífico, es un silencio ruidoso, lleno del zumbido del refrigerador, del clic del mouse y del eco de las risas de videos que no recordarás mañana. Ese era el mundo de Mateo. Mateo era un experto en el arte de luego lo hago, luego empiezo. Mañana, sin falta. Pero el mañana de Mateo era un horizonte que siempre se alejaba un paso más, tan pronto como él intentaba acercarse. Tenía 30 años, pero vivía en el ámbar de sus 22 años. Su habitación era un museo de intenciones fallidas. A la guitarra en la esquina acumulaba polvo. Una pila de libros sobre finanzas y desarrollo personal servía como una costosa mesa de noche. Y su computadora, su portal al mundo, era también su jaula. Mientras tanto, el mundo no se detenía a esperarlo. Mateo era un espectador profesional de la vida de los demás. Abría Instagram y veía a Marcos, su antiguo compañero de universidad, celebrando un ascenso. Marcos, que nunca fue más listo que él, pero que tenía una cualidad que Mateo despreciaba y admiraba: a la constancia. Abría LinkedIn y veía a Sofía, su ex colega, anunciando que había terminado su maestría en el extranjero. Recordaba cuando ambos hablaban de hacerla. Mateo ni siquiera había llenado la solicitud. Sus amigos hablaban de hipotecas, de inversiones, de planes de futuro, de sus hijos. Mateo hablaba de la última serie que había maratoneado. Cada notificación de éxito ajeno era como una pequeña piedra en su zapato. Al principio, era una molestia. Después de años, se convirtió en una cojera crónica. La envidia inicial se había podrido, transformándose en una profunda y silenciosa amargura. Y peor que la amargura, era la vergüenza. Empezó a evitar las reuniones. ¿Qué podía aportar él? Su vida era un desierto de días iguales, borrosos por la procrastinación y la gratificación instantánea. No tenía sentido. Se sentía como un fantasma en su propia existencia, observando cómo todos construían castillos, mientras él ni siquiera podía poner el primer ladrillo. El punto de quiebre no fue un trueno, fue un susurro. Fue un martes por la tarde. Su madre lo llamó, con esa voz suave que usan las madres cuando no quieren herir, pero están profundamente preocupadas. Le preguntó si podía ayudarla con algo de dinero para una reparación urgente en la casa. No era mucho. Mateo miró su cuenta bancaria, vacía, de nuevo. Había gastado su sueldo mínimo, ganado en un trabajo sin futuro que apenas toleraba, en comida a domicilio, suscripciones que no usaba y compras impulsivas para llenar un vacío que no tenía fondo. Tuvo que decirle: no puedo, mamá, en este mes. No. El silencio al otro lado de la línea fue más ruidoso que cualquier regaño. Fue un silencio de decepción, no de rabia, sino de tristeza. Esa noche, Mateo no encendió la computadora, no vio ninguna serie. Se sentó en la oscuridad de su habitación, el museo de sus fracasos, y por primera vez en una década, lloró. Lloró por el tiempo perdido, por el potencial desperdiciado, por el hijo que no podía ayudar a su madre. Se miró al espejo y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Hinchado, cansado, con los ojos vacíos, y se hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quién es el responsable de esto? No era Marcos, no era Sofía, no. Era el sistema. No eran sus padres el único responsable. Era él. Esa noche no durmió. Tomó una libreta. La primera página, la única que usaría de ese cuaderno, decía: basta ya. No se propuso escalar el Everest. Sabía que fracasaría. Su objetivo para el día siguiente era ridículamente pequeño: hacer su cama al despertar, leer 10 páginas de uno de esos libros polvorientos, caminar 20 minutos. Al día siguiente, sonó la alarma. El monstruo de la procrastinación en su cerebro le gritó que se quedara 5 minutos más.
pero la imagen de la decepción de su madre fue más fuerte. Anne se levantó, le costó un esfuerzo físico, como si el aire estuviera hecho de cemento. Hizo su cama, fue un desastre, pero estaba hecha. Leyó 10 páginas, tuvo que releerlas 3 veces, porque su mente vagaba. Pero las leyó, salió a caminar. Se sintió estúpido y sin aliento, pero caminó. Al final del día. No había conquistado el mundo, pero había hecho algo que no había hecho en años. Había cumplido su palabra consigo mismo. El segundo día fue igual de difícil, y el tercero también. La tentación de volver a la comodidad de su cueva era abrumadora, pero cada día que cumplía sus 3 pequeñas tareas, depositaba una moneda de oro en su banco de autoestima. La semana siguiente, añadió una cuarta tarea en 15 minutos, estudiando un curso gratuito online de Excel. Era aburrido, era tedioso, pero lo hizo. Las 10 páginas de lectura se convirtieron en 20. Los 20 minutos de caminata se convirtieron en trote ligero. Dejó de seguir a gente en redes sociales que le provocaba envidia. Empezó a seguir a mentores, a educadores. Cambió el ruido por la señal. Hubo días malos, días en los que falló, en los que pidió comida chatarra y vio series hasta las 3 de la mañana. Pero aquí estaba la diferencia. Al día siguiente no se castigaba, no decía arruiné todo, vuelvo a empezar el lunes. Decían ayer fallé, hoy retomo. Empezó a aplicar a trabajos mejores, esta vez con un currículum que mostraba nuevas habilidades. Recibió 10 rechazos, 20 rechazos, pero siguió puliendo sus habilidades. Avancemos el reloj, no 10 años. Avancemos 18 meses. La habitación de Mateo ya no es un museo, es un taller en la guitarra. Está afinada, los libros están gastados, llenos de notas. Mateo se despierta a las 6 de la mañana, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. El hombre en el espejo tiene la mirada clara, ha perdido peso, ha ganado confianza, trabaja en una empresa de análisis de datos. Es un puesto de nivel medio, nada espectacular para los estándares de Marcos o Sofía, pero es un trabajo que lo desafía, un trabajo que consiguió él mismo. El fin de semana pasado, invitó a su madre a cenar al mejor restaurante de la ciudad y pagó el anhel. La mirada de orgullo en los ojos de ella valió más que cualquier ascenso. Hace poco se encontró con Marcos en un café. Marcos habló de su estrés, de la presión de su alto cargo. Y entonces, Marcos le preguntó a Mateo, ¿y tú, Mateo? ¿Qué has estado haciendo? Y Mateo, por primera vez, sonrió con calma. Habló de su trabajo, habló del lenguaje de programación que estaba aprendiendo por las noches. Habló de su meta de correr media maratón. No había envidia, no había amargura, solo 2 hombres compartiendo sus caminos. El viaje de Mateo no ha terminado. Aún procrastina a veces, aún siente miedo, pero la diferencia es que su vida ya no es un accidente, es un diseño. Mateo aprendió la sabiduría de oro más simple y más difícil de todas. El universo no premia la intención, premia la acción. El sentido de la vida no es algo que encuentras, es algo que construyes. Dejó de esperar que la motivación llegara para empezar a actuar. Empezó a actuar y la motivación lo encontró en el camino. El óxido de la inacción se había ido y en su lugar había el brillo del progreso. Ya no era un espectador, era por fin el arquitecto de su propia vida. Si esta historia te ha resonado, si te ves reflejado en ese Mateo del principio, recuerda que tú también puedes escribir un nuevo capítulo. El primer paso no tiene que ser gigante, solo tiene que ser tuyo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video.